Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Oiga, familia, pues yo espero que ustedes, como cada semana, estén listas y listos, oiga, para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Y como semana tras semana, les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Familia, y si usted me está escuchando, sepa que van a pasar dos cosas. Primero, que yo espero que ese cafecito esté, mira, calientito, rico, porque son las 3 de la tarde, el momento, al menos en Puerto Rico, en mi familia de Latinoamérica, de tomarnos ese café de la tarde y también prepararse para tener una buena conversación acerca de los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Y aquí va el spoiler, El tema de hoy es seguimiento de un podcast que hicimos hace poco, que el tiempo no nos dio. Y cuando acabó el tema, el podcast, miren, familia, estuvimos hablando largo y tendido y fue como que definitivamente tenemos que darle seguimiento y eso es lo que va a pasar hoy, pero usted va a conocer de eso en breve, aún no, porque si usted es uno de los nuevos cuidadores que nos está acompañando aquí en el programa, sepa que primero que todo le damos la bienvenida a formar parte de lo que es esta familia de cuidados, del apoyo a nuestros adultos mayores, pero también les dejo saber que usted tiene horas de contenido disponible para usted 24/7 a través de ¿qué? De YouTube y de Spotify. Así que usted lo que tiene que hacer es, una vez termine el programa, acceder a la plataforma y escribir Somos Cuidadores para que usted tenga, mira, acceso a todo ese contenido que va a estar disponible para ustedes aquí en el programa, que no solo, como les dije, no solo va a ser hoy, va a tenerlo disponible cuando usted lo quiera escuchar y seguir. Así que recuerde eso, familia que nos escucha y nuestra familia Latinoamérica. Fuerte abrazo. Recuerden que ustedes son parte importantísima de la labor que hacemos aquí en la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores. Y aquellos que nos han escrito y me han preguntado si aún tenemos las formaciones con supercuidadores. Así que si usted, familia de Latinoamérica, quiere formarse, quiere conocer acerca de los diferentes temas de cuidado, recuerde que usted lo que debe hacer es acceder a la plataforma de nuestra universidad, www.pucpr.edu, para que, mira, acceda y ¿sabe qué? Tome esos cursos. ¿Desde dónde? Desde donde usted se encuentre. ¿A qué hora? Cuando usted quiera, porque son cursos completamente online. Así que eso es parte del proceso. Utiliza el código de CAMPR10 para que tenga descuentos adicionales, porque familia, eso es parte del compromiso social que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con ustedes, con nuestra familia de cuidadores. Y como parte de eso, mira, familia, no sé si recuerdan que hace la semana pasada, no, la anterior, estuvimos conversando, como saben, todavía estamos en el marco del mes de concientizar hacia el Alzheimer, sobre el Alzheimer, y estuvimos conversando acerca de cuando llegue ese momento de elegir un hogar de cuidado prolongado para un adulto mayor. ¿Cuáles eran los derechos? ¿Cuáles eran las cosas que usted, mira, cuando fuera a visitarlo debía estar atento, atenta? ¿Qué preguntas debía hacer en esos escenarios? ¿Por qué? Porque eso es un proceso de transición. Así que hoy vamos a expandir esa conversación que tuvimos hace 2 semanas en ese podcast en el podcast, perdón, que yo le invito que lo busque para que pueda repasar y hacer esas anotaciones y ponerlo en contexto. Porque hoy, familia, queremos explorar, queremos conocer, queremos conversar acerca de ese proceso de transición. ¿Por qué? Porque es una transición para el adulto mayor. Y de esta forma, ¿cómo podemos comprender esa transición desde una experiencia que sea digna, segura, positiva y que considere todos los aspectos, no únicamente el físico, no únicamente como hablamos tal vez la vez pasada, de las áreas comunes, mucho más que eso, porque sin duda, familia, es un proceso que debemos tener, mire, lo más humano, seguro y respetuoso posible. Y para que nos brinde estrategias, recomendaciones en esa línea, familia, hoy nos acompaña un gran amigo, ustedes lo conocen porque ha estado con nosotros anteriormente, el profesor Carlos Camacho Amaro, quien usted sabe que es gerontólogo y también es trabajador social clínico, además de ser el presidente de la Junta de Directores de Proyecto Plenitud. Profesor, bienvenido nuevamente a Aquí Somos Cuidadores. Muy buenas tardes, doctor Muñoz. Para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y conectar con nuestra audiencia en tan importante tema. Así que agradecido nuevamente de la oportunidad de aportar.
Profesor, y no me quede corto, no estoy ni mintiendo ni exagerando, pero ni un poquito. Una vez terminamos el pasado podcast, nos quedamos conversando de este proceso de transición y fue como que sin duda hace falta abundar sobre esto. Absolutamente, absolutamente esa fue la dinámica que nos dio, ¿verdad? Luego del podcast estuvimos ahí analizando aquellas áreas que pudimos haber retomado, así que hoy es el mejor espacio para ello. Es importante decirle, ¿verdad?, a los invitados que deben visitar y retomar aquel podcast que es cómo seleccionar el hogar de cuidado prolongado para un adulto mayor, porque allí entramos en aspectos específicos de lo que son leyes y regulaciones y eso obviamente nos va a dar una base para poder entender un poco mejor, ¿verdad?, y contextualizar lo que vamos a estar hablando hoy, que ya son más estrategias y, ¿verdad?, y recomendaciones. Así que ciertamente en aquella ocasión tuvimos la oportunidad de hablar de la ley 121, que es la Carta de Derechos del Adulto Mayor. Y obviamente esta ley tiene un aspecto o un inciso, un artículo específico de la ley que protege los derechos del adulto mayor institucionalizado, que es el nombre correcto que le damos a ese adulto mayor una vez se admite a esta institución. Y es obviamente el derecho a participar y a seleccionar el hogar, el derecho a ser tratado de manera digna, el que no sea discriminado por la fuente de pago de ese hogar, si es a través del Departamento de la Familia o de manera privada, el derecho a la privacidad en la correspondencia, el derecho a no ser restringido sin una orden médica, ¿verdad?, entre tantos y otros derechos que cobija el adulto mayor. También tuvimos la oportunidad de hablar del reglamento 7349, que es el reglamento, ¿verdad?, que básicamente recoge lo que son la manera en que estos hogares deben operar y cuáles son los requisitos para que estos hogares operen, ¿verdad?, desde el número de empleados por matrícula, categoriza los hogares entre hogares sustitutos, hogares de cuidado prolongado, de tamaño mediano o grande. Y también hablamos un poco de la ley 94, que es la ley de establecimientos para personas de edad avanzada, que es la base que crea básicamente todo lo que requiere el reglamento 7349. No, ahí has dado un gran resumen de lo que es ese podcast que está disponible, como les dije, en el canal de YouTube. También está en Spotify, así que si a usted le gusta escucharlo mientras está en el trabajo. O mire, profesor Camacho, los estudiantes de universidades nos han enviado fotos de cómo los temas que discutimos aquí en Somos Cuidadores son parte de las temáticas que cubren en sus clases, así que sin duda ese que usted está mencionando es uno que debemos incluir, sobre todo aquellos que están en la formación de gerontología, porque sin duda el rol del gerontólogo en ese proceso de educar y acompañar a las personas es crucial. Así que, ¿qué le parece? Yo creo que me gustaría comenzar con una pregunta que se nos quedó y era, me gustaría sí hablar de este proceso, de la importancia que tiene la ubicación del hogar. ¿Y a qué lo digo? Porque yo recuerdo que conversamos de que, oye, no es lo mismo que a una persona le guste el campo, que le guste la ciudad, y eso tiene que ser alguna consideración en ese proceso de adaptación del adulto mayor. Correcto, correcto. Ciertamente cuando hablamos del proceso de institucionalizar, y como siempre le digo y aprovecho los espacios, institucionalizar no es sinónimo de olvidar, nosotros tenemos que tomar como familiares varios elementos o información importante a considerar. Más allá de la localización y tal vez el costo, es importante reconocer que recientemente el Departamento de la Familia revisó las tarifas mensuales del costo de estos hogares, comenzando en 1950, aquellos pacientes que tal vez tienen algún diagnóstico de diabetes, hipertensión, y así sucesivamente hasta una tarifa mayor de 2.350, aquellos pacientes que a lo mejor tienen historial de Alzheimer, algún tipo de demencia, reciben diálisis, tienen algún tipo de úlcera etapa 3 o 4, entre otros, y esto es para que podamos tener una idea más o menos de cómo están los costos de estos hogares en el mercado. Así que muchas veces traducimos esos costos, ¿verdad?, al costo por día. Y si dividimos 2.350 entre 30 días, pues cuidar a un adulto mayor tiene un aproximado de $60 diarios. Así que cuando nosotros vamos a seleccionar el hogar el hogar de cuidado prolongado de un adulto mayor, yo siempre le digo a la familia, esto es como una ropa, ¿verdad? No toda le queda bien a todo el mundo. Así que tenemos que tratar de identificar ese hogar que mejor se adapte a las necesidades de nuestro adulto mayor. Si yo sé que el ser querido no es una persona que a lo mejor socializaba en un momento dado, pues quizás la selección de un hogar con una matrícula grande, que estamos hablando de 10, 20 residentes, pues quizás no es una opción. A lo mejor mirar un hogar sustituto, que una matrícula es de 6 o menos, puede atemperarse mejor a las necesidades ¿verdad?, y a los gustos de nuestro adulto mayor, porque es un hogar donde se espera que el ambiente sea un ambiente familiar. Así que ciertamente al momento de seleccionarlo, muchas veces dicen urbano o rural, ¿verdad? También va a depender de las necesidades que nuestro adulto mayor presente al momento de hacer esa transición. ¿Qué recursos tengo cercano a ese hogar?
en términos de hospitales, en términos de médicos o especialistas que atienden a ese adulto mayor, en términos de facilidades como salas de emergencias, que ante una emergencia de ese adulto mayor esté mucho más cerca, ¿verdad?, a seleccionarlo. Así que vamos buscando también aquellos hogares que a lo mejor, si yo sé que mi ser querido es una persona vivaracha, le gustaba la música, le gustaba jugar dominó, pues tal vez podemos identificar hogares que ciertamente, ¿verdad?, tengan una carga o una oferta de actividades recreativas que se adapten. Hay muchos hogares que incluso hacen salidas, ¿verdad? Ya se flexibilizó lo que es el COVID, así que nos permite salir con ese adulto mayor, ¿verdad? Y de hecho, profesor, una de las cosas, perdón que lo interrumpa, pero una de las cosas que además de las salidas, yo creo que recuerdo que conversamos el ambientar la habitación, donde estos adultos mayores puedan sentir que este espacio es personal y no necesariamente como que un espacio nuevo, tipo clínica, tipo habitación de hospital. Absolutamente, doctor Muñoz. Ciertamente qué bueno que traemos ese asunto, porque la verdad es que cuando hacemos la transición de nuestros hogares a estos hogares de cuidado prolongado, siempre me gusta también recomendarle a los familiares que tratemos de tener ese ambiente o ese entorno de esa habitación del paciente lo más natural posible o lo más cercano a lo que estuvo en el hogar donde vivía. Y son pequeños detalles como incluso una foto, un cuadro, algún objeto que les recuerde, por ejemplo, personas que han trabajado, alguna placa de agradecimiento de su trabajo, alguna foto de compañeros de trabajo, incluso la importancia de tenerles en esas habitaciones calendarios, relojes que los ayuda a mantenerse orientados en tiempo, lugar y espacio. Si la facilidad le permite, en la medida que sea posible, ¿verdad?, tener un televisor en el cuarto que pueda el adulto mayor entonces en sus espacios poder accesar la programación o ¿verdad?, los programas que así sean de su gusto. Hay instituciones que incluso permiten el uso de neveras pequeñas en las habitaciones, dependiendo obviamente el diagnóstico y las restricciones alimentarias que tenga el adulto mayor, que también le permite a ese adulto mayor, si en algún momento, ¿verdad?, tiene alguna necesidad de agua o de alguna fruta, que tenga el acceso. Así que en términos generales me parece que es bien importante que cuando hagamos esa transición podamos hacerla de manera tal que sea lo más similar posible al entorno donde ese adulto mayor estaba previamente, siempre haciéndolo partícipe a él de los procesos. En enfermedades más avanzadas como demencia, tenemos que tomar muchas veces en cuenta también aquellos artículos que eran artículos que daban tranquilidad al adulto mayor. Claro. Una muñeca, algún objeto, ¿verdad? Algo que él en su casa tenía que lo calmaba, porque sabemos que viene un cambio de ambiente, un cambio de estructura, viene un cambio de cuidador, así que ese adulto mayor se va a ajustar a una rutina distinta, a un timbre de voz distinto, a un estilo diferente, así que tratamos dentro de lo que yo pueda controlar en esa transición, hacer lo posible por mantenerlo en el control. Que de hecho, precisamente hablando de esta transición y el control y demás, yo creo que una de las cosas que puede jugar un rol crucial es las áreas comunes, jardines, espacios. De hecho, hay algunos hogares o centros de cuidado que tienen hasta capillas incluso donde esto ayuda a la calidad de vida porque para muchos de los adultos mayores ese puede ser precisamente un, yo le llamo esto, profesor Camacho, un detonante para la resistencia, Ujú. donde, por ejemplo, muchos toda su vida han participado en la iglesia, en actividades o en diferentes pastorales, en otros lugares, en ministerios, pero el punto es que sienten que al llegar a estos espacios van a perder esa conexión. Así que, y al que le encanta el trabajo, como decía mi abuelo, bregar con en Puerto Rico, familia, le dicen las matas, las plantas, las flores y todo eso. Tal vez esos espacios hay que tenerlos en consideración al momento de elegir estos lugares. Ciertamente, por eso siempre es bien importante y obviamente en cumplimiento con ley, siempre y cuando el adulto mayor sus capacidades lo permitan, por eso es importante hacerlos partícipes desde el inicio, ¿verdad? En ese proceso de selección e identificación de ese hogar de cuidado prolongado, porque como mencioné al inicio, al momento de seleccionar estos hogares de cuidado prolongado es como una pieza de ropa, ¿verdad? No todo el mundo le va a quedar bien y no todo el mundo le va a servir. Así que hay ciertamente hogares que a lo mejor su base o su creencia es una creencia más espiritual, por lo tanto a lo mejor le va a dar más quizás relevancia a la importancia de la espiritualidad en el adulto mayor. Si ya yo sé que mi ser querido es una persona espiritual, es una persona que la iglesia juega un rol importante, pues ahí ya tengo tal vez un gancho que verá que va a ser más fácil ese proceso de transición.
Si sé que le gustan los espacios abiertos, le gusta conectar con la naturaleza, pues esos espacios abiertos que le permita el caminar, ¿verdad? En la medida que sea posible, es importante. Así que absolutamente a veces los pequeños detalles, como esa capilla, como ese jardín, como los aspectos espirituales, como las actividades que tiene ese hogar para ¿verdad? La estimulación neurosensorial o el manejo de tiempo libre en el adulto mayor es sumamente importante y siempre recalco que en la medida que sea posible y la capacidad le permita, que la persona pueda ser partícipe o ese adulto mayor pueda ser partícipe. Incluso muchas de mis estrategias al momento de recomendar esos procesos de ubicación es que le doy varias alternativas para que ellos seleccionen, ¿verdad? Así que el Departamento de la Familia, a través de su página web, tiene un listado de hogares que están licenciados por el Departamento de la Familia, que invito, ¿verdad?, a todos aquellos familiares que estén conectados hoy, que les interese conocer cuáles son los hogares que están más cerca a mi localidad, cuáles son aquellos hogares por tamaño, cuáles son aquellos hogares que están licenciados por el Departamento de la Familia, cuáles son aquellos hogares que tienen un good standing, ¿verdad?, o una buena recomendación, que visiten la página web del Departamento de la Familia. La página del Departamento de la Familia que por ley tener estos hogares actualizados y es una buena alternativa. ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchas veces recomiendo que visiten varios, ¿verdad? Visiten varios hogares porque a veces lo que tiene uno tal vez no tiene el otro o lo que no vi en este, ¿verdad? Ese es el gasto que necesito para hacer esa transición lo más saludable posible para el adulto mayor. Así que ciertamente el visitar más de una institución puede ayudar a esa transición. Y hablando precisamente de la transición, cuando ya elegimos, supongamos ya tenemos el lugar, ya el adulto mayor está bastante on board, ¿verdad? Porque en ocasiones cuando llega el día, pues saben que se puede participar en varias cosas, pero ¿qué pasos concretos pudiéramos tal vez comentar a la audiencia que nos escucha aquí en Católica Radio acerca de cómo ir preparando tanto al adulto mayor como a la familia antes de que llegue ese momento o ese día de que, ¿verdad? La palabra no sé si ideal sería trasladar, mudar, Mm, reubicar al adulto mayor, a este familiar. sí. Ciertamente debe ser una decisión discutida tanto con el adulto mayor en la medida que su capacidad lo permita, como con el resto de la familia, ¿verdad? Porque es una decisión que vuelve a toda, no solamente al adulto mayor, sino también a toda la familia. Así que cuando estos cuidadores o el cuidador primario, ¿verdad? Entiende que la necesidad clínica de ese adulto mayor sobrepasa la capacidad de manejo y obviamente miramos la institución como tal vez una opción de cuidado para ese adulto mayor de manera responsable, no solamente es discutirlo a nivel de familia y hacer parte del adulto mayor, sino también evaluar las finanzas de ese adulto mayor. Sabemos que por hoy los hogares de cuidado prolongado, ¿verdad? Pues tienen unos costos donde muchas veces los ahorros de estos adultos mayores o la manera en que el adulto mayor se planificó, porque obviamente lo que son el seguro social, las pensiones por trabajo, etcétera, se determinaron en un momento histórico distinto al momento histórico que estamos viviendo ahora. Así que esa base económica del adulto mayor, que hoy por hoy enfrenta tal vez los retos de institucionalización con unos costos elevados, ¿verdad? Pues ciertamente hay que tomar en consideración esa capacidad de pago de ese adulto mayor, porque muchas veces no podemos perder de perspectiva que a veces institucionalizamos al adulto mayor, pero también se queda su pareja en la casa, que hay unos costos y unos gastos que también tenemos que asumir. Así que, en términos generales, debe ser una decisión que se discuta a nivel de familia, que el adulto mayor, en la medida que sea posible, sea parte de esa discusión, de esa selección, de las finanzas de ese adulto mayor, en términos de la capacidad de pago y lo que puede implicar, porque sabemos que muchas veces también los costos pudiesen incrementar de acuerdo al cambio de nivel de cuidado del adulto mayor. Así que también hay que considerar que a lo mejor se institucionalizó el adulto mayor, ¿verdad? Teniendo una capacidad de pago, pero el adulto mayor ambulaba al momento de institucionalizarse y por alguna condición, ¿verdad? Tuvo que ser encamado. Y eso pudiese tener un impacto en el costo también. Así que es importante ello. También validar las emociones que pueden ser normales en el proceso. Puede haber sentimientos de culpa, puede haber aje, porque a nivel cultural se nos enseña, ¿verdad?, que parte de honrar a nuestro padre y madre es cuidarlo en sus momentos de necesidad. Pudiéramos pensar que institucionalizarlo es faltar a ese principio o a ese valor de honrar a padre y madre. Así que es importante reconocer
que estas decisiones las hacemos desde el sacrificio y desde el amor, y validar las emociones que puedan haber en el proceso. Y si en algún momento, ¿verdad?, yo considero que mis emociones necesito buscar alguna ayuda profesional que me ayude, valga la redundancia, a manejar mejor las emociones, es importante también reconocerlo y buscar esa ayuda. Sabes que me parece importante destacar lo que mencionaste de la preparación va más allá del hoy, de la situación en este momento, del nivel de cuidado, del nivel de dependencia que tiene en este momento. Y algo que me parece también que las personas les invito a que si no han tenido la conversación con sus padres, que como decimos que aún están fuertes, pero la tengan, es si uno de los dos necesita cuidado especializado, pero el otro se quiere quedar en su hogar porque todavía está fuerte, está independiente y no necesita, si la parte económica daría para ambas cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo importante a conversar. Nos tenemos que ir a una pausa, profesor Camacho. Así que eso yo creo que lo podemos seguir abundando en el próximo segmento, pero también una de las cosas que recuerdo que conversamos era el tema de los planes de emergencia. Y esto es crucial porque todavía estamos en plena temporada. Y entonces, ¿cómo estos planes de emergencia, tanto que tiene el centro, pero también nosotros como familia, porque como bien usted ha dicho, institucionalizar o llevar a un familiar a un hogar de cuidado no es desligarnos, no es desvincularnos. Así que esos planes de emergencia deben conocer las familias también. Si me gustaría también que hablemos antes de que acabe el programa, y eso lo tengo como asignación, familia que me escucha, que el profesor Camacho nos diga estrategias específicas para minimizar la resistencia cuando ya viene entonces ese proceso, porque aunque yo diga que sí, y ya está todo planchado, como decimos en Puerto Rico, no es menos cierto que el miedo, la preocupación, la incertidumbre a veces puede hacer que haya un poco de resistencia, aun y cuando estoy consciente de que el movimiento, ¿verdad? O el cambio es necesario. Así que, ¿le parece si discutimos eso luego de la pausa? Absolutamente, claro que sí. Perfecto. Pues familia de Católica Radio, recuerde que usted está escuchando su programa Somos Cuidadores por aquí por Católica Radio, y si usted tiene dudas, preguntas o usted desea que le demos voz a sus historias, es sencillo. Usted nos va a enviar un correo electrónico a la dirección que ya usted conoce, que es somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu, y nuestro compromiso es el siguiente, y es que le enviamos la respuesta, le enviamos información, o hacemos como hoy, traemos un experto para que se la responda aquí mientras usted escucha y toma nota. Así que familia, nosotros vamos a una pausa, pero regresamos, mira, rápido, en breve, aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. ¿Eres cuidador de un adulto mayor y deseas ofrecerle la mejor atención posible? O tal vez eres un estudiante o un profesional que aspira a convertirse en un experto en el cuidado de esta población, pues estás en el lugar indicado. En una colaboración entre Supercuidadores y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, te brindamos las formaciones más completas diseñadas por expertos para los cuidadores de Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros programas formativos, cursos, masterclasses y videotutoriales, desarrollarás los conocimientos y destrezas esenciales para proporcionar un cuidado digno, de calidad y comprensivo hacia los adultos mayores. Estudia online, a tu ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Al finalizar, obtendrás un certificado que respaldará tus competencias y experiencias. Elige tu formación y utiliza el código exclusivo de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores para dar un gran paso y transformar tu futuro con los pioneros en el cuidado de los adultos mayores. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en un profesional? Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Y si usted me está escuchando, familia, sepa que se perdió el primer segmento, pero no hay problema, que no cunda el pánico. Recuerde que usted tiene este contenido disponible para usted 24/7, para que lo escuche cuando quiera, desde donde usted quiera, en nuestro canal de YouTube de la Pontificia Universidad Católica, que es Huellas del Futuro. Pero mira, usted entra al buscador de YouTube y escriba Somos Cuidadores,
De igual forma en Spotify, si usted lo quiere escuchar en formato de podcast, para que le dé un refresh, se ponga al día y atrape este primer segmento, porque como usted ve ahora en pantalla, quien me acompaña es el profesor Carlos Camacho Amaro, que como saben es gerontólogo y trabajador social clínico, que nos ha estado acompañando este mes en varias intervenciones, hablando particularmente del tema de los hogares de cuidado, ese proceso, y hoy hemos estado hablando detalladamente en esta conversación que me ha encantado mucho, de cómo las personas hacen ese proceso de transición una vez ya lo conocen, aunque la verdad es que, profesor, hemos incluido algunas preguntas que todavía se alinean al tema de selección de hogar, porque es que es algo que, aunque parezca un trámite sencillo, es un trámite que conlleva procesos, conlleva la parte económica, conlleva la parte emocional del adulto mayor, del familiar, de los que están colaborando. Así que sin duda esto lo vamos a convertir en una serie de programas específicamente de este tema. Yo creo que sin duda alguna. Eh, y dentro de lo que se nos quedó para entonces este segmento, yo quería comenzar con el tema de los planes de emergencia, porque estamos en Puerto Rico en septiembre, no sé, como saben. De hecho, ya pronto nosotros, tan cercano como el fin de semana, estuvimos conmemorando el paso de María por nuestro país y lo que esto implicó. Y yo creo que una parte importante, que de hecho, cuando sucedió, yo recuerdo haber escrito una columna para el periódico El Nuevo Día, precisamente sobre ese proceso de lo que pasó con los hogares de cuidado, donde movían a los adultos mayores por la necesidad que había y la escasez de ciertas cosas, pero los familiares se iban enterando cuando llegaban porque no tenían forma de comunicarse y demás. ¿Y por qué planteo esto? Porque sin duda, en esto que usted nos ha explicado muy bien, hay que considerar cómo manejar estos planes de emergencia y qué qué debe hacer la familia. No solo el plan de emergencia del centro, sino como una familiar que tiene ahora un integrante en un centro de cuidado. Totalmente de acuerdo, doctor Muñoz. Yo creo que la experiencia de María fue la mejor escuela para todos y cada uno de nosotros al momento de manejar ¿verdad? Un desastre natural o un evento atmosférico como lo fue María. Nada más los invito a recordar los problemas de comunicación que habían y el tiempo que nos tomó poder contactar a nuestros seres queridos precisamente por el problema de comunicación. Y estoy más de seguro que todos los que están conectados en el día de hoy, una de las preocupaciones mayores que puede tener al momento de institucionalizar a un ser querido es precisamente cómo ese centro va a manejar cualquier emergencia, cualquier desastre o cualquier situación que pudiese poner en riesgo la seguridad o la integridad de este ser querido o de este adulto mayor. Así que sepan que en ley y por reglamento, estos hogares tienen que someter anualmente al municipio donde está ubicado ese hogar lo que se llama un plan de manejo de emergencia, también lo conoce como el POE, P-O-E, ¿verdad? Y en ese plan de manejo de emergencia que se somete anualmente, se certifica y se endosa o se autoriza por el municipio. Estos hogares establecen la forma y manera en que ellos van a manejar cualquier situación de emergencia o cualquier situación de desastres naturales conforme a las reglas y reglamentos del Estado y federales, incluyendo FEMA. Y ustedes se preguntarán cuál pueden ser. Pues miren, no se limita solamente a huracanes, a terremotos, a pandemias. También incluye la forma y manera en que este hogar va a manejar una fuga de gas, un incendio, una inundación, un tirador activo, lo que se conoce también muchas veces como una amenaza de bomba. Así que estos protocolos de manejo de emergencia incluyen todos estos aspectos de seguridad y ese hogar tiene, número uno, tiene que certificar cuál es el protocolo que tiene para todos y cada uno de esos escenarios. ¿Con cuánto personal cuenta esa institución para atender esas situaciones de emergencia? ¿Cuál es la matrícula que tiene ese hogar al momento de la licencia ser expedida? ¿Por qué? Porque el mundo necesita saber si yo tengo que llegar ahí, cuántos adultos mayores voy a intervenir, cuántos de ellos son pacientes encamados. Ese hogar tiene que certificar a través del plan de manejo cuáles son los suministros que tiene en caso de una emergencia y las reservas que tiene, no solamente en alimentos, que tiene que ser un máximo hasta de 20 días, sino también en medicamentos que tiene para poder atender esas necesidades, ¿verdad? Y esos suplidos en caso de alguna emergencia. Así que también el hogar tiene que detallar y describir cuál es la eléctrica que tiene, cuál es la reserva de agua que tiene.
Y esto regula no solamente la licencia, sino también el propio Estado, la misma ley, porque es la manera en que ese hogar va a asegurar que en caso de una emergencia puedes responder, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de encuentro donde ese hogar va a tener con esos participantes? ¿Cuáles son las salidas de emergencia que tiene? ¿Cómo está configurado el hogar? ¿Verdad? ¿Qué capacitación tiene y adiestramientos tiene el personal y el dueño del hogar ante cada uno de esos eventos, esas emergencias? Así que yo les recomiendo que una vez usted visite esos hogares, así que reconociendo la importancia de estas decisiones y lo importante, valga la redundancia, que es para usted como familiares tomar esta decisión, por favor, no tema en solicitar en estos hogares el plan de manejo de emergencia. Y usted va con detenimiento a mirar cuál es la política de esa institución, cuáles son los protocolos que tiene la institución para manejar cualquier situación de emergencia, ya sea natural, ¿verdad? O, como les hablé al principio, falta de energía eléctrica, racionamiento de agua, amenaza de bomba, huracán, terremoto, pandemia, enfermedad, porque esa es la forma en que obviamente el hogar va a manejar cualquier emergencia para obviamente su tranquilidad y la de su ser querido. Entonces me gustaría entonces tocar como parte de las estrategias dos cosas. Yo creo que el asunto de, me habían mencionado el tema del poder legal en algunos puntos, en algunos casos, pero también me gustaría que puedas tocar como estrategias adicionales para minimizar la resistencia, ¿verdad? Del adulto mayor, cómo tal vez ir preparando en este proceso. Definitivamente, una de las cosas que siempre resalto en la importancia de estos procesos, sabemos que no todo adulto mayor va a estar incapacitado o incompetente, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante. Así que los procesos de institucionalización al momento de llegar, ¿verdad? A la adultez o a ser adulto mayor, es uno de los temas que a nivel de familia como hijos debemos hablarlo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si papá o mamá llega un momento en que yo no puedo manejar, ¿verdad? Tu situación de salud y necesitamos recurrir a una institucionalización? Porque debemos comenzar a ir hablando de esto de una manera natural. Nos pasa mucho como con el concepto de la muerte, ¿verdad? Que se nos hace difícil tocarlo por lo que repercute, ¿verdad? Claro. En nosotros como seres humanos. Así que definitivamente el poder legal es uno de los instrumentos que toma un rol vital en estos procesos. Por el momento de tomar la decisión, si media un poder legal que recoge precisamente la posibilidad de una institucionalización en beneficio de ese adulto mayor, esa es una de las herramientas que la familia puede tener al momento de tomar la decisión, ¿verdad? Porque el poder legal se va a interpretar restrictivo y específico a lo que ese poder legal establece en esas cláusulas o en esas condiciones. Así que considerar la posibilidad de desarrollar un poder legal una vez llega a la adultez o tener estos temas con nuestro adulto mayor, toma un rol importante al momento, ¿verdad? De tomar esta decisión. Así que me habías hablado al inicio, doctor Muñoz, de cómo podemos trabajar estos procesos de transición, ¿verdad? Cierto. Del adulto mayor a la facilidad. Definitivamente el que ellos sean parte de ese diálogo, ¿verdad? De esas discusiones, de esa selección, de esas visitas a las facilidades, es importante para que esa transición sea lo más saludable posible, siempre y cuando su capacidad, ¿verdad? Cognitiva le permita ser partícipe de ese proceso. Hay muchas veces que los hogares de cuidado prolongado ya tienen tanta experiencia que hasta ellos mismos te dan la recomendación. Por ejemplo, te pueden decir, mira, los sábados nosotros tenemos música de trío y a lo mejor el sábado puede ser un buen día para que él llegue a la institución porque va a haber un ambiente un poco, ¿verdad?, más agradable para esa transición. O a lo mejor te pueden decir, mira, quizás los días de mejor transición porque no tenemos visitas o no tenemos, ¿verdad? Otro tipo de situación que pueda ser más favorable para el adulto mayor son los martes y jueves. Así que muchas veces es importante que esos procesos de transición, no solamente hacer parte del adulto mayor de él y de la selección del hogar en la medida que su capacidad lo permita, sino que también los mismos hogares ya te pueden decir las herramientas y los días que es más fácil hacer esa transición por las razones que sean. Así que siempre es bien importante, como les mencioné, no solamente que él sea parte, sino que también sea un día, ¿verdad?, donde el ambiente, los servicios, ¿verdad?, puedan ser unos servicios que sean más agradables para esa transición.
También siempre tomen en cuenta los gustos del adulto mayor. Hay veces que el adulto mayor prefiere una habitación privada y no una habitación compartida. Prefiere una habitación tal vez con aire acondicionado o sin aire acondicionado. Prefiere una habitación que tenga vista al exterior o a los jardines, o no prefiere una habitación que tenga esa vista. Así que son pequeños detalles que nosotros tenemos que tomar en consideración para que cuando se haga esa transición se haga al gusto de ese adulto mayor. También tomen en cuenta que sean servicios personalizados para que faciliten el proceso de transición. Y cuando digo servicios personalizados es que te digan ellos, mira, nosotros aquí, aunque tenemos un menú certificado, tratamos siempre de complacer el gusto del adulto mayor al momento de comer, siempre y cuando, ¿verdad?, las restricciones alimenticias los permitan. Mira, nosotros aquí, aunque tenemos una agenda y unos horarios de baño, si él tal vez prefiere bañarse a las 10 de la mañana o prefiere bañarse más a las 11 de la mañana, pues nosotros podemos negociar esas cosas. Mira, nosotros aquí no permitimos celulares por regulación, o nosotros aquí sí permitimos celulares por el reglamento del hogar. Así que todos aquellos hogares que permitan un servicio más personalizado a ese adulto mayor, que se adapte a los gustos, ¿verdad?, a los requerimientos del adulto mayor, puede facilitar ese proceso de transición. Aquellos hogares también que permitan la flexibilidad de que a lo mejor usted se lo pueda llevar el viernes y traerlo domingo, o traerlo lunes, o que a lo mejor usted lo puede ir a buscar el domingo para que vaya a la iglesia, vaya y coma con su ser querido y lo retorne al hogar. La flexibilidad que tienen estos hogares de cuidado prolongado, que es lo que yo llamo permite personalizar el gusto del adulto mayor, son detalles claves que pueden ayudarles a ustedes a que esa transición sea lo más saludable y lo más favorable posible para ese adulto mayor. Profesor Camacho, nos quedan unos minutos nada más, pero una de las cosas que sí me gustaría que nos pueda exponer y mencionar es que en algún momento de nuestra conversación hablamos de que hay señales que los familiares pueden ver que muestran, que indican una buena transición, porque generalmente estamos tan acostumbrados a buscar, a mirar lo que no funciona, que nos enfocamos en eso y pasamos por alto de que en ocasiones hay señales que nos dicen, mira, sabes que esta transición se está dando bien, se está acoplando, a lo mejor se toma un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y demás, pero no es menos cierto que son procesos que también debemos estar atentos a las cosas buenas. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas señales? Me parece sumamente importante la pregunta que me hace doctor Muñoz en términos de cuáles son las señales que el adulto mayor puede manifestar que demuestren un buen ajuste en el hogar. Pero antes de entrar de lleno en esa respuesta, me gustaría aclarar que es importante que como familiar conozcas el diagnóstico por el cual ese adulto mayor fue institucionalizado. Y me explico. Si su adulto mayor fue institucionalizado por algún diagnóstico de demencia, tipo Alzheimer, en una etapa quizás moderada o avanzada, va a ser normal que este adulto mayor no recuerde si comió, si se bañó, qué hizo recientemente, ¿verdad? Y esto es importante conocerlo porque muchas veces cuando llegamos a visitar a nuestros y preguntamos si comió, si no comió, va a ser normal por su enfermedad o por su condición, mejor dicho, ¿verdad?, que no recuerde esa información. Pero eso no necesariamente significa que el hogar no está haciendo su función. Así que es importante conocer el diagnóstico por el cual ese paciente fue institucionalizado. Dicho eso, ¿qué señales o síntomas puede manifestar ese adulto mayor que den señales de un buen ajuste? Número 1, si cuando yo voy a visitarlo, me habla con alegría, me habla con motivación, me habla con orgullo de cosas o manualidades que hizo, proyectos que hizo, pinturas que hizo, ¿verdad?, en esa actividad recreativa, eso es una buena señal de conexión. Si cuando lo voy a visitar me habla de X empleado, de lo bien que lo trató, de lo buena que está la comida, ¿verdad?, del compañero que compartió cuarto con él, esos son buenas señales. Si yo veo que físicamente está bien vestido, no ha perdido peso, y ojo, perder peso no significa, hay otras razones que puedan explicarlo, ¿verdad? Así que muchas veces es normal que por envejecimiento, como parte del proceso biológico, se pierde masa muscular y eso puede explicar, ¿verdad?, la pérdida de peso. Pero si yo veo que físicamente lo veo, ¿verdad?, en buen estado, me recibe con alegría, me recibe con positivismo, esos son buenas señales. Recuerde también que cada facilidad, dependiendo del tamaño de ella, va a tener un trabajador social y ese es el buen punto de contacto para yo también saber cómo está haciendo el ajuste de ese adulto mayor. Los trabajadores sociales que están en estas facilidades tienen que hacer una evaluación inicial, ¿verdad?, para auscultar y evaluar todos aquellos aspectos, ¿verdad?, de la dimensión psicosocial del adulto mayor, y usualmente conoce cómo va el paciente en términos del progreso, en términos del ajuste,
en términos de las dinámicas que él experimente. Así que una buena comunicación también con el dueño del hogar, con ese trabajador social o con la persona encargada del hogar, que pueda darme esa retroalimentación de cómo está ajustándose mi papá, qué cosas está haciendo, ¿verdad? Dentro de ese proceso de ajuste pueden ser buenas señales o herramientas que nos puedan ayudar a nosotros a conocer cómo está ese ajuste del adulto mayor. Genial. Así que, profesor, gracias por estas recomendaciones y por esto que ha mencionado, porque sin duda hay que mirar lo positivo. Esto es un momento que suele generar mucho estrés en las familias, en algunas familias grandes disputas y conversaciones incómodas, pero no es menos cierto que un gran número de las familias, cuando se toma la decisión, como usted lo ha descrito, y se toman en cuenta todas estas sugerencias que usted ha brindado, es un alivio, un alivio, una satisfacción, y es para el mejor beneficio de ese ser que cuidamos con amor. Pero mira, ahora desde otra función, desde otra etapa, y como usted siempre dice, institucionalizar o llevarlo a un hogar, no olvidar, es una nueva etapa, es momento de hacer memorias, estar juntos, visitar, acompañarlos. Así que gracias por estas recomendaciones. Así que un último mensaje a nuestra audiencia antes de irnos. Me gustaría añadir y compartir con la audiencia, ¿verdad? Cualquier situación que tengan en términos de ubicaciones, hogares de cuidado prolongado, puede comunicarse también al Departamento de la Familia, a la Oficina de Licenciamiento. El teléfono es el 787-294-4900, extensión 1050. Nuevamente el número es el 787-294-4900, extensión 1050. Y cualquier duda relacionada a los procesos, ¿verdad?, de hogares, licenciamiento, etcétera, en adición a la página web del Departamento de la Familia, que tiene el listado de hogares licenciados y autorizados por esta agencia a operar, también puede comunicarse directamente con el Departamento de Licenciamiento del Departamento de la Familia. Así que agradecerle a todos los cuidadores ¿verdad?, la tarea que llevan a cabo con amor, porque al final nos queda la satisfacción del deber cumplido. Así que mi abrazo a todos y cada uno de ellos. Eso es así. Muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia, por acompañarnos nuevamente. Y lo que nos resta, yo creo que tenemos que sacar otra cita para continuar entonces tocando áreas que se nos quedaron, como el apoyo psicosocial, como los procesos de acompañamiento y cómo no invadir las rutinas, pero eso será en otro momento, porque sin duda el tiempo nos da cuando la compañía y la conversación es buena. Familia. Así que, profesor Carlos Camacho, gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Bendiciones. Así que, familia de Católica Radio, ya sabe que si usted tiene dudas, preguntas o necesita que le demos voz a sus historias, nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@posepr.edu, pero también recuerde que si necesita acompañamiento emocional ante una situación que esté atravesando, en la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, puede recibir el servicio presencial, por teleconsulta o por videollamada. Usted lo que debe hacer es llamar al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414, pero si no, mira, nos contacta, que nosotros con mucho gusto los vinculamos con nuestro programa hermano de la Clínica Interdisciplinaria. Así que, familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana, y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.